mano, compañero. En noviembre de 1970, la coalición de izquierda Unidad Popular ganó las elecciones. El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió como presidente. Desde el primer día debió afrontar la desestabilización permanente por parte de la oposición. Mientras caía la bolsa y se producían retiros masivos de capitales de los bancos, muchas industrias privadas cerraban. Crecía la especulación de dólares en el mercado negro y un sector del comercio generaba un desabastecimiento artificial de alimentos. Ante la campaña permanente de los medios de comunicación en contra de Allende, el gobierno popular decidió nombrar a algunos artistas como embajadores culturales en el exterior. En noviembre de 1971, Víctor Jara inició una serie de recitales que abarcarían toda América Latina y darían a conocer al mismo tiempo su nueva canción y el nuevo gobierno chilenos. Entre 1971 y 1973, Jara compuso toda la música instrumental para la televisión estatal chilena. Aunque recurrió a muchos músicos, generalmente la grababa con Inti Illimani y con Patricio Castillo, ex integrante de Quilapayún. Durante 1972, el gobierno de la Unidad Popular debió enfrentar graves dificultades. Después de la nacionalización del cobre, la respuesta de las multinacionales no se hizo esperar. En octubre, la Kennecott Cooper Company promovió un embargo del cobre chileno y los barcos de Chile fueron arrestados en los puertos europeos. Por su parte, la organización que nucleaba a los propietarios de camiones fue a la huelga, paralizando el país. Bandas armadas de los latifundios saboteaban en la carretera a los camiones que no se plegaban a la huelga. La paralización de las comunicaciones generó un descalabro económico. Para evitar el desabastecimiento, el gobierno creó juntas de abastecimiento y precios en todos los barrios, con la participación de los vecinos. Pero la oposición en el Congreso nunca permitió aprobar el castigo penal a quienes acaparaban alimentos y los vendían a precios abusivos en el mercado negro. Ese mismo año, Víctor Jara se abocó a trabajar en un disco nuevo que se llamaría La Población. Para llevarlo a cabo, con su guitarra y una grabadora, pasó semanas recopilando historias acerca de las luchas de la población callampa de Herminda, de La Victoria y de otras poblaciones vecinas. En 1973, al año siguiente, se realizaron las primeras elecciones parlamentarias desde el triunfo de Allende. La oposición del Partido Nacional y el Demócrata Cristiano se había unido con el objetivo de alcanzar los 2/3 de los votos necesarios para destituir a Allende mediante un juicio político. Luego de una muy tensa campaña electoral, la Unidad Popular obtuvo más del 40% de los votos. Al ver cerrado el camino constitucional, la oposición comenzó a conspirar para provocar el golpe militar. Pero yo me acuerdo incluso en ese momento que masa de gente en Alameda celebrando, ¿no? Y nosotros entre medio. Y yo me acuerdo en ese momento pasó un tanque del ejército. No sé por qué. O sea, ¿qué estaban haciendo? Quizás no era un tanque, pero una cosa del ejército no un tanque así. No sé cómo le llaman, pero una tanqueta, eso, así, con militares así parados encima con fusiles y todo. Ese momento me acuerdo, había mirado para arriba y no sé, era como una especie una mirada al futuro, yo creo. Las bandas paramilitares atacaban cada vez más frecuentemente y en fábricas, edificios públicos o establecimientos educativos se crearon comités de defensa permanentes para impedir sabotajes u ocupaciones. Varias veces Víctor Jara se salvó de los grupos violentos de Patria y Libertad. En respuesta a la agresión fascista, escribió su tema Vientos del Pueblo. De nuevo quiere manjar. El 9 de junio de 1973 hubo un fallido intento de golpe de Estado.
A último momento se habían abortado los planes. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, se había mantenido leal a la Constitución. Entre el miedo y la incertidumbre, Víctor se preparaba para lo que pudiera ocurrirle, pero no perdía la alegría. Trabajaba en un nuevo disco titulado Canto por Travesura, que reunía canciones picarescas del sur de Chile. Llegó a grabarse, pero el golpe lo sorprendería antes de llegar a las tiendas. La escalada golpista avanzaba. Los militares constitucionalistas debían ser quitados del medio. El edecán naval del presidente, Arturo Araya, fue asesinado en julio. Poco después, el general Prats fue obligado a renunciar. Quedó entonces al frente del ejército el general Augusto Pinochet. La mañana del 11 de septiembre de 1973, el pueblo chileno despertó ante un nuevo golpe de Estado. Mientras las tropas armadas ocupaban las calles, los sindicatos convocaban a sus trabajadores a reunirse en los lugares de trabajo para defender el gobierno popular. Víctor Jara debía cantar ese día en una exposición contra el fascismo. Enterado del golpe, decidió ir, de todos modos, a luchar con sus compañeros. Se despidió de su mujer Joan y de sus hijas Manuela y Amanda y partió sin saber que no las volvería a ver. Había un ambiente muy extraño, por parte. Nosotros vivíamos cerca de la casa de Allende y sabíamos que él había bajado a las 6 de la mañana a la Moneda. Bueno, vuelvo a la casa y ahí estamos escuchando escuchamos los últimos momentos de Radio Magallanes. ¿Ah? Junto con Víctor le escuchamos el último discurso de Allende, ¿no es cierto? Ahí nos dimos cuenta de la claridad, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, la CUT estaba llamando a todos los trabajadores y era su lugar, a defender su lugar de trabajo. Y esto lo consideraba que era necesario, que él igual tendría que ir a su lugar de trabajo, que era la universidad. Entonces nos despedimos, vuelvo en Alto Pueblo, y Víctor se va. Sorteando en su auto los cordones militares, llegó a la Universidad Técnica, actualmente la Universidad de Chile, donde había alrededor de 600 alumnos y profesores. El rector había pactado con los militares el quedarse toda la noche en el edificio, ya que cualquiera que saliera a la calle durante el toque de queda corría el riesgo de ser fusilado. A la mañana siguiente, los tanques hicieron fuego contra la universidad y los soldados entraron destruyendo puertas, laboratorios y todo lo que podían a su paso. Reunieron a estudiantes y profesores en el patio y los obligaron a tenderse en el piso. Los golpearon con las culatas de los fusiles y los patearon, y luego los hicieron correr con las manos en la nuca hasta el Estadio de Chile. Al salir a la calle, Víctor Jara tiró su carnet de identidad con la esperanza de que no lo reconocieran. Pero ya en el estadio fue reconocido por un oficial que lo separó del resto de los presos para torturarlo personalmente. Miles de prisioneros permanecieron encarcelados sin comida ni agua por varios días. Enteguecidos por grandes focos que apuntaban a las tribunas, perdían el sentido del día y de la noche. Los militares los golpeaban con látigos o con las culatas de sus armas y disparaban ráfagas de ametralladoras sobre sus cabezas. Víctor fue llevado a los vestuarios y devuelto a la parte principal por la noche. Había sido golpeado salvajemente en la cabeza y el cuerpo. Tenía una costilla rota y casi no podía caminar. Al día siguiente, algo recuperado, consiguió un lápiz y un papel y escribió su último poema. Este poema, refugiado en la memoria de sus compañeros, sobrevivió al horror y salió del estadio. Sometido nuevamente a la tortura, Víctor Jara fue asesinado en el Estadio de Chile, mientras muchos de sus compañeros eran trasladados al Estadio Nacional.
En la mañana del 16 de septiembre, su cuerpo apareció junto a otros 5 al costado de la tapia que separa el estadio de boxeo del cementerio metropolitano. Los vecinos temerosos vieron cómo una furgoneta se lo llevaba a la morgue. Un trabajador de la morgue lo reconoció y, enfrentando el peligro, fue a buscar a la mujer de Víctor. John Jara pudo enterrarlo en el Cementerio General de Santiago. Yo no canto por cantar,